pasa nada. Hola, buenos días. Hoy asistimos a la tercera conferencia, jornada dentro del marco de la cátedra que tenemos con la Universidad de Zaragoza e ISDEFE, una cátedra de energía. Hemos estado hablando de las redes eléctricas, de las redes de distribución de gas. Y la ponencia de hoy es sobre autoconsumo y las comunidades energéticas, ¿no? Una parte más técnica y una parte más de normativa y qué se puede, qué no se puede hacer. Bueno, esto lo estoy comentando porque me lo acaba de comentar José María, ¿no? Tenemos de nuevo con nosotros a José María Yusta, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Ya ha participado en varios eventos aquí en ISDEFE. La verdad que estamos muy contentos de su participación y dirección de la cátedra, la propuesta de estas jornadas, de los ponentes y el contenido, pues luego obviamente lo ha coordinado él. Y nada, la sesión va a ser grabada también para poderla disfrutar con posterioridad o divulgarla a compañeros que no hayan podido asistir hoy. Y bueno, os dejo en buenas manos con José María, que nos va a introducir un ámbito que para nosotros también es muy interesante. Conocemos bastante, pero seguro que en muchos casos nos va a dar luz en lagunas que tenemos, tanto técnicas como normativas. O sea que adelante, José María. Muchísimas gracias, Antonio. Pues un placer estar de nuevo hoy aquí para compartir hoy inquietudes, reflexiones, conocimientos sobre autoconsumo individual y colectivo y comunidades energéticas. Es un tema que a mí particularmente me ha ocupado durante los últimos años una parte importante de mi tiempo, porque empecé a dirigir la Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza en 2021 y sobre todo lo que hemos venido haciendo es mucha actividad divulgativa. De hecho, actualmente estamos colaborando con la Oficina de Transformación Comunitaria del Gobierno de Aragón para el desarrollo de comunidades energéticas en la región de donde yo vengo, y estamos pasando por las 33 comarcas en que se configura, en que se divide administrativamente Aragón, lo cual está resultando además súper interesante por el contacto con el territorio, ¿no? Con los alcaldes de los pueblos, con los vecinos, con las pymes, y bueno, pues esperamos que de ahí surja también un buen número de proyectos de comunidades energéticas, que es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? He dividido la presentación en cinco secciones, tratando de responder un poco a los tópicos, a los ítems que habíamos definido para esta tercera sesión de estas actividades formativas de la cátedra con ISDEFE, ¿no? En primer lugar, quería simplemente recordar que las energías renovables están cambiando paradigmas en el sector eléctrico, porque por primera vez disponemos de una tecnología, la tecnología fotovoltaica, donde exactamente el mismo panel de 500 o 600 vatios que podemos poner en nuestra casa es el mismo que se va a utilizar en los grandes parques de 50 megavatios, solo que multiplicado por muchas unidades, ¿no? Evidentemente hay una economía de escala allí, pero la tecnología es exactamente la misma. Eso lo que permite es, bueno, pues democratizar el acceso, escalar en generación distribuida, disponer de tecnología de producción de energía muy, muy competitiva, además, en cualquier lugar de la red eléctrica, ¿no? Precisamente ha sido la tecnología solar la que más ha reducido sus costes, es la que figura más a la izquierda en ese gráfico, es la que más ha reducido sus costes en los últimos años, ¿no? Entre 2010 y 2023, un orden de magnitud más de 10 veces de reducción del coste. También el resto de tecnologías, la energía solar de concentración, solar térmica, la energía eólica, tanto offshore como onshore, han reducido su coste. No todas, como vemos a la derecha, algunas tecnologías han visto incrementado ligeramente su coste, pero la energía eólica y solar
son hoy las más competitivas para producir energía eléctrica. Esto no lo digo yo, lo dicen los informes internacionales. En promedio, la tecnología solar y la tecnología eólica onshore son las más competitivas, las que tienen el coste nivelado de producción de energía eléctrica más competitivo, más barato. Mucho más económico que cualquier otra tecnología, incluso convencional de combustibles fósiles o nuclear, ¿no? Por tanto, ya tenemos que además las energías renovables, además de ser más sostenibles, son las más competitivas. Como país nos hemos puesto además objetivos muy ambiciosos. Queremos que en 2030 el 42% del consumo total de energía sea de origen renovable, el 74% de la generación de energía eléctrica, que eran los objetivos del PNIEC de 2021. Sin embargo, estos objetivos se han actualizado en 2024 y aún son más ambiciosos. Como vemos allí en el gráfico, aún vamos a incrementar más la producción o la instalación de parques eólicos y de parques solares fotovoltaicos respecto a los objetivos iniciales del PNIEC de 2021. También aumentan los objetivos en biogás, aunque se reducen los objetivos en solar termoeléctrica. Y esto está relacionado con los costes de las tecnologías, ¿no? Estos son los objetivos del PNIEC. El ritmo que necesitamos para llegar a cumplir estos objetivos es muy ambicioso, va a ser difícil alcanzarlos, pero nos indican un camino, un objetivo como país de continuar en el desarrollo de las tecnologías de generación renovable que no se podrán desarrollar o que no se podrán integrar adecuadamente en el sistema eléctrico si no desarrollamos conjuntamente el almacenamiento, que es la otra tecnología más importante en estos momentos para poder continuar en el camino de la descarbonización del sector eléctrico, ¿no? Bueno, así es como los consumidores, como decía, nos convertimos en protagonistas de la transición energética, porque disponemos de tecnología para producir localmente nuestra, en este caso, nuestra electricidad. Ya lo están haciendo muchos consumidores. En España, en este momento, tenemos más de 8.000 megavatios de autoconsumo instalado. Las últimas cifras de UNEF indican que ya hemos superado esos 8.000. Justo hace 2 días se presentó también el informe de autoconsumo de APA Renovables. Las cifras no son exactamente las mismas las que da UNEF que las que da APA, y hay una ligera diferencia. En las de UNEF dice que se han instalado 1.182 megavatios de autoconsumo industrial y residencial en 2024. APA dice que se han instalado algunos más, cerca de 1.400. En cualquier caso, ya superamos los 8.000 megavatios, contando el consumo, autoconsumo industrial, residencial y comercial. Como vemos en estas gráficas, en la evolución de los últimos años, ha sido el autoconsumo industrial el que más está empujando. Lógicamente, después, sobre todo, de la crisis de 2022 de los precios energéticos, las empresas se han dado cuenta que ante la volatilidad que podemos esperar que siga en el futuro de las commodities energéticas, la mejor forma es tratar de no depender, ¿no?, del suministro de energía exterior y tratar de autoproducir el máximo posible de energía, y de eso hablaré un poquito más adelante también. Pero no solamente las industrias, sino que también los consumidores particulares, las pymes, los municipios, pueden aprovecharse de estos nuevos modelos de negocio mediante la figura de las comunidades energéticas. ¿Qué es una comunidad energética? Bueno, una comunidad energética es una agrupación de personas físicas, pequeñas y medianas empresas y administraciones locales que pretenden producir in situ, generalmente in situ, aunque no necesariamente que sea in situ, parte de sus necesidades energéticas para repartirla, almacenarla y repartirla para su propio consumo. Ese es el objetivo principal, ¿no? Pero también pueden producir energía en otras localizaciones, aunque no sea in situ, o si están cubriendo parte de su consumo, por ejemplo, con instalaciones solares fotovoltaicas, el resto de la energía tendrán que comprar en el mercado, pero pueden comprarla conjuntamente todos los miembros de la comunidad energética, o incluso en la propia comunidad energética desarrollar una actividad de comercialización de energía eléctrica para sus propios miembros o incluso para terceros, ¿no? Incluso puede
si tiene excedentes de la producción, vender esos excedentes al mercado eléctrico. Y no solamente producir o consumir energía eléctrica, sino puede compartir otros servicios. Puede compartir servicios de movilidad eléctrica, de eficiencia energética. Si tenemos calderas de gas, podemos ponernos de acuerdo en la comunidad energética para contratar juntos el mantenimiento de las calderas y que nos haga un precio mejor, o valorización de residuos, o si tenemos posibilidad de biomasa y compartir energía térmica. Es decir, las comunidades energéticas están enfocadas en el ámbito energético en general, de energía eléctrica y energía térmica, como veremos a continuación, ¿no? ¿Cómo puede participar una persona, una pyme, un ayuntamiento en una comunidad energética? Con diferentes roles. Puede ser un rol como socio usuario, es decir, que está utilizando la energía producida en alguna de esas instalaciones para beneficiarse de un ahorro. Puede ser un socio de la comunidad energética facilitador porque dispone de un techo para ubicar paneles solares donde puede aprovechar parte de ese consumo de esa producción, perdón, para su propio consumo, o bien para compartirlo o compartir los excedentes con la comunidad energética o directamente la producción que esté destinada a la comunidad, o incluso si, por ejemplo, se desarrollan comunidades energéticas en pueblos que tienen diferentes tipos de población temporal solamente de fin de semana, pues igual no les interesa pues estar participando como socios usuarios o facilitadores de un tejado, pero igual sí apoyar económicamente el proyecto de la comunidad energética como microinversores, a cambio de recibir, por supuesto, pues un retorno de un micropréstamo, ¿no?, que yo le realizo a la comunidad energética. Sería el rol de socio inversor a cambio de obtener una rentabilidad del dinero que le prestamos a la comunidad energética. O, por ejemplo, en este caso, este es un caso real de la comunidad energética cercaenergia.com, a la cual luego me voy a referir un poquito más porque desde la Universidad de Zaragoza estamos participando en el proyecto europeo LIFE, que ha permitido crear la comunidad energética comarcal más grande de Europa, en la comarca de Calatayud. No es una comunidad energética de un municipio, sino que es un proyecto a escala comarcal. Esta comarca tiene hasta 80 pequeños núcleos de población, además de Calatayud, que es el más grande, y bueno, pues ya es una realidad, ya se ha constituido esta comunidad energética, existen instalaciones ya en 15 pueblos, y aquí se han diseñado, por ejemplo, 4 opciones principales de participación. Inicialmente fueron 6, aunque finalmente las que se están promocionando son estas 4. Como la comunidad energética ha conseguido también financiación del IDAE, del programa Implementa, para apoyar la inversión, pues la comunidad energética está aportando en la opción 1 un 40% de subvención para realizar la instalación, el 60% restante el socio participante lo paga la comunidad energética, el titular de la instalación es el socio, que además es socio de cerca, y la comunidad energética se encarga de hacer la instalación, el mantenimiento y de gestionar los excedentes que no autoconsuma, ¿no? Esto, por ejemplo, es un modelo de participación para un miembro de la comunidad energética de cerca. Luego, si queréis, podéis por ahí visitar cercaenergia.com y hay mucha más información del proyecto, ¿no? O la opción 2, donde uno es socio de cerca, pero la instalación la hace directamente el socio, no la hace la comunidad energética, y lo que le facilita cerca es la gestión de los excedentes para que obtenga la mejor rentabilidad y también facilitar el contacto con los técnicos instaladores que se han seleccionado en este proyecto para tratar de asegurar tanto la calidad de la ejecución de las instalaciones como los precios que están cobrando por las instalaciones. La opción 3, donde no hay una instalación física de producción de energía en la vivienda del usuario, sino que participa recibiendo energía para su consumo. Y en este caso, pues simplemente el Cerca recibe el pago de la energía consumida más una pequeña comisión. Y en la opción 4, que es de nuevo el caso en que alguien quiere apoyar el proyecto como microinversor, ¿vale?, similar al del ejemplo anterior. Con estas 2 diapositivas lo que quiero mostrar es que cada comunidad energética diseña sus propios modelos de participación, porque no hay nada estandarizado, ¿no?
Aquí inicialmente en este proyecto se plantearon hasta 6 modelos distintos, que al final se redujeron a 4 por simplicidad. Hay otras que pueden tener 3 o 5 o 2, porque cada proyecto es diferente y es un proyecto de los propios miembros de la comunidad que definen cuáles son esos modelos. Claro, llegar a desarrollar estos proyectos exige muchísimo trabajo de seducción, ¿no? De transmitir información, de explicar bien, de hablar con los representantes municipales, de hablar con los vecinos. Eso es lo que este proyecto ha estado realizando en los últimos 2 años y medio en esta comarca, ¿no? Con este ejemplo me sirve ahora para continuar detallando cómo se puede estructurar una comunidad energética. Bueno, de nuevo, legalmente no hay ninguna restricción. Veremos a continuación cuál es la definición legal, pero puede constituirse una comunidad energética como cooperativa, puede constituirse como asociación, incluso podría llegar a constituirse como una sociedad limitada. Siempre que los miembros que participen en el proyecto sean los que controlen la comunidad energética, pues se puede diseñar cualquier estructura organizativa, ¿no? Y a nivel geográfico lo mismo. Puede ser la comunidad energética de un pequeño municipio, pero puede ser, como en el ejemplo que mostraba de la comarca de Calatayud, a escala comarcal o incluso a escala nacional. Hay cooperativas energéticas comercializadoras de energía que son cooperativas y que venden energía en todo el territorio nacional, ¿vale? Aunque no son comunidades energéticas, son cooperativas de energía, ¿no? Hay un documento que particularmente os recomiendo sobre las diferentes formas jurídicas para el desarrollo de comunidades energéticas, que es un documento de la Junta de Andalucía o de la Agencia Andaluza de la Energía, donde examina qué figuras jurídicas podrían ser más adecuadas o cuáles no serían adecuadas, ¿no? Veis que al final están subrayadas en verde precisamente estas dos que estoy comentando, la sociedad cooperativa y la asociación. Pero allí se examinan pues, la comunidad de bienes, la corporación de derecho público, comunidades de vecinos, entidades gestoras de polígonos industriales, parques tecnológicos, zonas portuarias, fundaciones, sociedades civiles, consorcios. Bueno, finalmente se llega a la conclusión, después de un análisis jurídico muy detallado, que no voy a repasar aquí, podéis visualizar después si queréis en la guía, que está muy bien, que las asociaciones y las cooperativas son las dos formas que mejor encajan con la definición legal de comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque tienen carácter abierto y voluntario y porque los órganos de gobierno efectivamente permiten el control por parte de los propios miembros de la comunidad, ¿no? En resumen. Hay otras que no son tan adecuadas. Veis aquí mucho rojo, ¿no? Aunque no leáis la letra pequeña, no importa. Aquí el objetivo es simplemente llamar la atención, por ejemplo, que en las fundaciones no son adecuadas porque no son organizaciones abiertas. O, por ejemplo, que las comunidades de propietarios no pueden ser automáticamente comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque yo, por ser propietario de una vivienda en un edificio de viviendas, automáticamente contraigo unas obligaciones con la comunidad de vecinos. Es obligatorio. Yo no participo de la comunidad de vecinos voluntariamente, sino es obligatorio. Bueno, pues una comunidad energética nunca puede ser la participación obligatoria. Siempre tiene que ser voluntaria. Por tanto, una comunidad de vecinos no puede ser una comunidad energética, ¿no? Luego veremos que en los edificios de viviendas efectivamente se pueden hacer muchas cosas para compartir energía, pero no con la figura jurídica de comunidades energéticas. Será autoconsumo colectivo. O, por ejemplo, las comunidades de regantes, que es un sector en nuestra región muy, muy importante también. Nosotros trabajamos mucho con este sector. Bueno, pues hemos encontrado dificultades jurídicas para articular comunidades energéticas con las comunidades de regantes, por algo similar a los vecinos. Porque en el momento que yo quiero tener acceso al agua para regar, es obligatorio que yo pertenezca a una comunidad de regantes, no es voluntario, es obligatorio. Aunque, bueno, sí que os puedo decir que hemos trabajado de la mano de algunos expertos jurídicos muy relevantes a nivel nacional y hemos encontrado alguna forma de
en el marco de las comunidades de regantes, de desarrollar proyectos de este tipo también, ¿no? En definitiva, nos quedamos con las dos que vemos que pueden encajar mejor, las asociaciones y las cooperativas. Las asociaciones, bueno, son agrupaciones de personas que desarrollan una actividad colectiva de forma estable, democrática, sin ánimo de lucro. Las cooperativas también son una unión voluntaria entre personas con objeto de crear una organización común para la producción de un bien o prestación de servicio. El régimen jurídico es diferente. En un caso, según la ley que regula el derecho de asociación, en otro caso, según la ley de cooperativas. En el caso de la Constitución, pues en las asociaciones tiene que haber un acuerdo entre como mínimo 3 o más personas físicas. Igualmente, en el caso de cooperativas de primer grado, también tiene que haber un mínimo de 3 personas físicas o jurídicas, ¿no? Como luego veremos, en el proyecto de Real Decreto de Comunidades Energéticas se apunta a que haya un mínimo de 5 miembros en las comunidades energéticas. Bueno, en cualquier caso, tanto las asociaciones como las cooperativas admiten, como regulan como mínimo, tienen que ser 3, con lo cual se cumpliría para el caso de las comunidades energéticas, ¿no? Bueno, algunas otras cuestiones. Por ejemplo, no es necesaria la aportación de capital social mínimo para las asociaciones. La Constitución es muy rápida. Sus miembros tienen una responsabilidad limitada separada del patrimonio de la asociación. Igual en el caso de las cooperativas, que se garantiza un trato igual a los cooperativistas, que tienen los mismos derechos y obligaciones, donde también tienen una responsabilidad limitada, ¿no?, en la cooperativa. Inconvenientes. En el caso de las asociaciones, que tienen más difícil el acceso a financiación. En el caso de las cooperativas, su constitución no es tan rápida, tan ágil como en el caso de una asociación. Y además, parte de los beneficios tienen que destinarse a reservas para el sostenimiento de la actividad. Y, en resumen, ambas son buenas fórmulas jurídicas para proyectos de autoconsumo colectivo o de comunidades energéticas. La cooperativa es un poquito más compleja, pero como una comunidad energética, como veremos a continuación, tiene que ser sostenible económicamente, tiene que tener viabilidad, tiene que tener un plan de negocio, igual que una cooperativa. Bueno, pues si vamos a necesitar, por ejemplo, acceder a financiación, tal vez la figura de la cooperativa pueda encajar mejor a la hora de dirigirnos a un banco para solicitarle un préstamo para un proyecto, ¿no? Las comunidades energéticas no son un invento nuevo, ¿no? En Europa existen hace muchísimos años, especialmente en Centro Europa, en Alemania, Dinamarca, Países Bajos. Hay mucha tradición de cooperativas energéticas, incluso de producción de energía, no solamente de origen fotovoltaico, sino anteriormente de origen eólico también, ¿no? Granjas que comparten energía con otras, etcétera. Y hay una asociación europea que se llama RESCOP, donde podéis encontrar mucha información. Es la Federación Europea de Cooperativas de Energía Ciudadanas, ¿no? En España ya también está, desde el año 2021, arrancando con fuerza el modelo de las comunidades energéticas. ¿Por qué? Básicamente porque el MITECO y el IDAE han apostado muchísimo con líneas de financiación a través de las convocatorias de Implementa por estos proyectos. Y esto ha permitido que reciban mucho impulso, tanto para recibir parte de financiación, como hemos visto, hasta el 40% de la inversión de Implementa, como también para la creación de oficinas de transformación comunitaria para desarrollar, impulsar, animar, divulgar y estimular la creación de proyectos de comunidades. Es un ejemplo de un mapa que no está actualizado, pero donde ya hay muchísimas iniciativas por todo el territorio nacional para la creación de proyectos de este tipo, ¿no? ¿Dónde se basa legalmente la figura de las comunidades energéticas? Bueno, pues para complicarnos un poquito, en vez de crear una sola figura de comunidades energéticas, las directivas europeas crean dos. Una, en la Directiva de Renovables del 18, donde define las comunidades de energías renovables, y otra figura jurídica que son las comunidades ciudadanas de energía, que emanan de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad de 2019. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas figuras jurídicas? Ya os avanzo que las dos están traspuestas en la legislación española, en la Ley del Sector Eléctrico. Por tanto, podemos aplicar las dos y no son iguales. Un pequeño resumen.
Las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energía renovable comparten que los participantes van a ser aproximadamente los mismos, ¿vale? Personas físicas, administraciones locales, pymes. La primera diferencia importante, en las comunidades de energías renovables, los participantes tienen que estar situados en la proximidad de los proyectos de generación de energía, que además tienen que ser de origen renovable. Solo que, es decir, aquí vamos a tener una limitación de distancia. Solo que esas actividades pueden ser tanto de producción de energía eléctrica como de producción de energía térmica. Y solo renovables. Sin embargo, en las comunidades ciudadanas de energía solo podemos producir y compartir energía eléctrica, no energía térmica. En el caso de las comunidades de energías renovables, podemos, por ejemplo, compartir energía de biomasa, ¿vale? De origen renovable, energía térmica. Aquí solamente energía eléctrica, pero no hay limitación de distancia. Entonces, la instalación de generación no tiene por qué estar localizada junto a los consumidores a los que se va a repartir esa energía. Y además, en el caso de las comunidades ciudadanas de energía, la tecnología de generación no tiene por qué ser de origen renovable, puede ser cualquier tecnología. Luego vemos algunas diferencias pequeñas, pero relevantes, entre ambas definiciones legales. En España, el Plan Nacional de Energía y Clima optó por agrupar las dos figuras jurídicas diferenciadas con un término que acuñó como comunidades energéticas locales. Cuando hablemos de comunidades energéticas locales, no nos estamos refiriendo a una figura jurídica en particular, sino que habrá que determinar si estamos hablando de una comunidad de energía renovable o de una comunidad ciudadana de energía. Bueno, en el año 2020 el MITECO también convocó una consulta previa sobre comunidades energéticas locales en la que yo participé para ver un poco cómo recoger opiniones para transponer estas definiciones, ¿no? Ya están desde el año 2020 en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 transpuestas. Vamos a leer la definición porque recoge un poquito los elementos que os he ido introduciendo anteriormente. Las comunidades de energía renovables son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, hemos dicho las comunidades de vecinos no, las comunidades de regantes tampoco, asociaciones cooperativas sí, autónomas y efectivamente controladas por los socios o miembros. Es decir, los que controlan el proyecto son los que son miembros del proyecto, que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables. Recordad que hemos dicho que en las comunidades de energías renovables hay un criterio de proximidad entre la generación y el consumo, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios. Esto lo hemos comentado. Y cuya finalidad sea proporcionar beneficios económicos, ambientales, sociales, en lugar de ganancias financieras. ¿Qué significa esto? Por supuesto que tiene que tener beneficios económicos una comunidad energética, porque si no, no sería sostenible económicamente. Y un proyecto de generación de energía, para compartirla, como mínimo una instalación solar va a durar 25 años. Por tanto, es un proyecto vivo. Esto es una diferencia muy importante con otros proyectos de generación, ¿no? O de otros proyectos de tipo colectivo. Y es que aquí hay que mantener vivo el proyecto durante un número de años en los cuales hay que garantizar la sostenibilidad económica de ese proyecto. Lo que no puede ser es que dé lugar a ganancias financieras. Nosotros no montamos una comunidad energética para luego coger esa comunidad energética y vendérsela a otra gente. Ese no es el objetivo de la comunidad energética, ¿vale? Desarrollamos una comunidad energética y somos los protagonistas de ese proyecto, los miembros de la comunidad. ¿Significa eso que yo no puedo abandonar la comunidad energética? No, igual que una cooperativa. Lo que pasa es que en los estatutos de la comunidad energética tendrá que quedar muy claro cómo se entra y cómo se sale de la comunidad energética, ¿no? Porque si yo he puesto dinero para crear un proyecto de una comunidad energética, bueno, tendré que saber qué puedo recibir, si salgo o, no, o si tengo derecho a recibir algo o no, etcétera, ¿no? En el caso de la definición, que también está transpuesta en la Ley del Sector Eléctrico ya desde el año 2023, las comunidades ciudadanas de energía son entidades, lo mismo, jurídicas basadas en participación voluntaria abierta. Si jugáramos a los 7 errores, ¿qué diferencia encontráis entre esta definición y la anterior?
Solo hay una. Las comunidades ciudadanas de energía tienen una filosofía un poquito más abierta, pero la clave, que no aparece aquí la frase, es proximidad. Las instalaciones de producción de energía aquí no dice nada de que tengan que estar en proximidad de los consumidores asociados. Esa es una diferencia importante, ¿no? Porque me permite más opciones. Claro, luego en la práctica vamos a ver que realmente lo que tiene sentido con la tecnología solar es consumir la energía donde se está produciendo principalmente, aunque no exclusivamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el proyecto Jalón que os estaba explicando antes, hay 3 tipos de plantas solares que se están definiendo. Uno, una planta de 3 kilovatios en el tejado del vecino del pueblo. 2, una pequeña planta de 30-50 kilovatios a las afueras del pueblo para compartir la energía cumpliendo con las distancias o con los criterios del autoconsumo colectivo, para compartir la energía también en las inmediaciones. Pero hay un tercer modelo de construcción, de diseño, de plantas solares de más de 1 megavatio de potencia, producción que no se va a poder compartir directamente con los vecinos porque está a más distancia, ya no cumple el criterio de proximidad, pero que se genera a un precio muy competitivo para firmar PPAs con empresas locales, para que las empresas, los pequeños negocios locales puedan tener energía a un precio mucho más competitivo que si la compran al mercado eléctrico o a otra comercializadora, ¿no? Aunque en este caso sí tendrán que pagar el uso de la red eléctrica. Bueno, son ejemplos de modelos. Es decir, aunque una comunidad de energías renovables priorice la proximidad, bueno, no excluye que en los modelos de negocio que se planteen haya diferentes tipos de instalaciones con diferente orientación a los diferentes perfiles de miembros de la comunidad energética. Yo creo que, pregunta Antonio, ¿por qué otras administraciones públicas que no sean locales o otros agentes no están recogidos, ¿no?, en la definición? Yo creo que porque prima el criterio de que sean comunidades energéticas locales y que sean entidades, digamos, pequeñas, ¿no? Por eso, pymes. Una gran empresa, en principio, está excluida, sí, sí. Bueno, mi experiencia con las diputaciones es que lo que están haciendo es promoviendo el desarrollo local, que es su función, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es dando soporte, incluso líneas de ayudas específicas, a los municipios locales para el desarrollo de los proyectos de comunidades energéticas. Las diputaciones no forman parte como tal de las comunidades energéticas. Sí que están ayudando al desarrollo, sobre todo financiando el desarrollo de proyectos, no solo de comunidades energéticas, también de autoconsumos colectivos o individuales, o todas aquellas medidas que contribuyan a reducir la factura de la luz de los municipios, ¿no? Sí, hay líneas de ayuda específicas en casi todas las diputaciones. El precio que puede facilitar una comunidad energética va a depender de la estrategia de negocio que tenga también, ¿no? Porque una comunidad energética puede producir energía, pero también puede aprovisionarse de otras fuentes. Al final, si estamos produciendo energía de origen solar,
Solo tenemos una cobertura pues, del 30% de la demanda. El resto hay que seguir comprando del mercado eléctrico. Entonces, puede ser competitivo o no en función de cuáles sean las habilidades que tenga la comunidad energética para desarrollar su actividad. No es fácil, ¿no? Porque la actividad de comercialización de energía financieramente tiene riesgo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la comunidad energética que os comentaba, de Cerca Energía, se ha optado por involucrar en el proyecto a una empresa que es especialista en back office. Es decir, todavía no se ha constituido como comercializadora, Cerca no es una comercializadora todavía, pero va a empezar a dar los pasos para poder comercializar energía en el futuro. Es un negocio que tiene mucho riesgo, entonces hay que ser muy prudentes. ¿Qué pasa? Que se van a dar pasos poco a poco. Primero, tener un socio, digamos, que te ayude a hacer la gestión de los excedentes, la compra de la energía directamente en el mercado, ¿no? Te da ese soporte. Darte de alta, poco a poco hacer las gestiones para darte de alta como agente de mercado, para que en un momento dado puedas tú operar directamente como comunidad energética, actuando como agente de mercado. Eso es perfectamente legal. Y seguramente vas a seguir necesitando a esa empresa que te siga haciendo el back office para hacerte la compra de energía, porque al final es un negocio que no es fácil, ¿no? Sí. Solo por tenerlo claro, ver si es un error de apreciación mío, ¿no? ¿Podría participar, como me comentaban antes, como socio, algún tipo de participación, una gran empresa, por ejemplo, en una comunidad ciudadana de energía siempre y cuando no tenga el control efectivo de la misma? No. Es decir, no puede tener ningún tipo de participación. Una gran empresa, en principio, no puede participar. Con la definición legal que tenemos hoy, no puede participar. Lo que están haciendo están desarrollando, las grandes empresas del sector energético están desarrollando sus propios modelos de negocio y además están utilizando los términos, por ejemplo, comunidad solar. Lo habréis visto en la publicidad de algunas empresas, ¿no? De Repsol, de Iberdrola, publicitan las comunidades solares. Una comunidad solar de estas compañías no es una comunidad energética. Están generalmente utilizando la figura del autoconsumo colectivo para alquilar tejados en zonas urbanas y luego esa producción compartirla con vecinos a los que les hacen una oferta comercial de un precio de energía más competitivo que el que podrían encontrar frente a otras tarifas o otras ofertas de mercado. Pero esas empresas no pueden participar como miembros de la comunidad energética. Pueden ser facilitadores de un proyecto, técnicamente, incluso financieramente, pero no pueden controlar el proyecto y no pueden ser miembros de la comunidad energética. Si hablamos de una entidad pública empresarial muy grande, que sería tampoco. No, tampoco. Las grandes empresas, sean públicas o privadas, en principio no pueden participar en una comunidad energética. Lo cual no significa que no puedan participar como miembros. Como facilitadores, sí, Es decir, la comunidad energética creada, nosotros aquí como personas físicas decidimos crear una comunidad energética y decidimos contar con un servicio de un tercero que nos ayude a desarrollar el proyecto. Eso es perfectamente posible, ¿no? Y que nos ayude a financiar el proyecto o a desarrollarlo técnicamente, sí, sí. Sí, sí. Pero el proyecto lo desarrollan y lo controlan los miembros de la comunidad energética, que solo pueden ser los que dicen la definición de la ley. Esto es la definición textual que aparece ya traspuesta en la ley del sector eléctrico, ¿no? 24/2013. También se ha transpuesto o se ha desarrollado poquita legislación, pero las obligaciones y derechos básicos de las comunidades de energías renovables y de las comunidades ciudadanas de energía, no lo voy a leer, está en la ley del sector eléctrico. Es una extensión apenas de lo que es la definición. Me quiero referir un poquito más, para acabar esta parte de regulación legal, a lo que aparece en el proyecto de Real Decreto de Comunidades Energéticas. Por simplificar, lo que tenemos hoy como instrumentos legales para el desarrollo de comunidades energéticas en España es prácticamente poco más que la definición. Pero nos hace falta más recorrido, nos hace falta más instrumentos que todavía no tenemos. Y no los tenemos porque no se ha aprobado un proyecto de Real Decreto de Comunidades Energéticas que ya se sometió a proceso de consulta de alegaciones, de presentación de alegaciones en mayo de 2023
y que, como vamos a ver rápidamente, dos ideas, ya nos permitiría hacer más cosas, ¿no? Lo primero es que aquí sí que define cuál sería un poco la estructura mínimo 5 socios o miembros. Si recordáis, las cooperativas o las asociaciones mínimo eran 3, por tanto, nos servirían para constituir una comunidad energética. Que un solo socio no puede reunir más del 51% de los votos. Es decir, que los órganos de gobierno tienen que ser transparentes. No vale que uno sea el promotor y se quede con el 51% de los votos de la comunidad energética y que luego ponga 4 más, ¿no? Sino que tiene que haber órganos de gobierno realmente democráticos, una estructura de gobernanza transparente y democrática, ¿no? Y la parte que para mí es más interesante. Dice que se considerará que los socios o miembros de una comunidad de energías renovables están situados en la proximidad de un proyecto energético. ¿Recordáis lo del criterio de proximidad? Cuando el proyecto se ha desarrollado en municipios de hasta 5.000 habitantes, todas las personas que sean propietarias de un inmueble, que tengan su residencia habitual o que sean titulares de un contrato de suministro eléctrico. Aunque no sean propietarios de una vivienda, si son titulares de un contrato, ya pueden participar de una comunidad energética en municipios de hasta 5.000 habitantes o independientemente de la distancia que haya entre el proyecto de generación y dónde estén los consumidores asociados, se va a considerar todo el término municipal. Incluso si el municipio, junto con los colindantes, no supera los 50.000 habitantes, yo podría compartir energía producida en un municipio con los municipios vecinos, con consumidores de los municipios vecinos. Si el municipio tiene entre 5 y 50.000 habitantes, pues todas las personas que sean propietarias de una residencia habitual o sean titulares de un punto de suministro. Y para municipios de más de 50.000 habitantes, el criterio de proximidad se define en 5 kilómetros. ¿Vale? Lo dice por ahí en algún sitio, ¿no? Lo de los 5 kilómetros. Aquí. Sí, que no lo veo ahora ahí en grande, pero bueno, está por ahí escrito 5 kilómetros. 5 kilómetros sería más que lo que nos permite hoy el autoconsumo colectivo, que en general son 500 metros y en algunos casos particulares se puede ampliar hasta 2 kilómetros, pero solo en algunos casos particulares. Aquí nos permitiría hasta 5 kilómetros en municipios de más de 50.000 habitantes, red de 5 kilómetros. Por tanto, más flexibilidad a la hora de desarrollar proyectos de este tipo, ¿no? No se ha aprobado todavía este proyecto de decreto de comunidades energéticas. Estamos esperando ya casi 2 años a que se apruebe. Entonces, eso nos daría un instrumento más, ¿no? En definitiva, las comunidades energéticas locales, para el caso de España, el aspecto positivo es que podemos compartir la energía producida por las instalaciones de la propiedad de la comunidad entre los vecinos, pero como dice la Directiva Europea de 2018, no obstante, los miembros de una comunidad no deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales que no pertenecen a una comunidad, los productores en una situación similar o cuando se utilicen infraestructuras de la red pública. Es decir, si para compartir la energía vamos a tener que utilizar infraestructuras eléctricas o vamos a tener que no vamos a poder quedar exentos o no vamos a poder tener una situación de privilegio respecto a los consumidores que no participen de las comunidades energéticas. Esto que dice aquí que no deben quedar exentos no significa que no puedan recibir algún tipo de bonificación por el uso. Es decir, exentos significa gratis. Bueno, bien, gratis no, pero igual los miembros de las comunidades energéticas sí que pueden tener algún beneficio, ¿no? Por desarrollar su actividad. En países, en Portugal, por ejemplo, se planteó una regulación que bonificaba el uso de la red eléctrica en caso de que fuera necesario para proyectos de comunidades energéticas. No quedaban exentos los consumidores, pero sí tenían una cierta bonificación en el uso de la red. Muy brevemente hemos visto entonces que la regulación que tenemos por el momento
comunidades de energías renovables, comunidades ciudadanas de energía, nos permite apenas crear el instrumento, pero nos falta todavía desarrollo legal que esperamos que vaya llegando en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para crear una comunidad energética, entonces? Bueno, dividido en 3 partes. Una primera etapa de promoción, es decir, de toma de contacto, de aproximación, pues lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a hablar con los alcaldes o con los vecinos, cuando planteamos proyectos incluso a las pymes locales para utilizar sus tejados para producción de energía para su propio consumo o para compartirlo con terceros. Hay que valorar los recursos locales, si tenemos radiación solar suficiente, cubiertas donde podamos hacer instalaciones o suelo disponible en las inmediaciones de las zonas urbanas. Y bueno, pues tratar de involucrar, ¿no?, a todos los posibles participantes. Hay una segunda fase que sería la de creación, donde ya vamos a ir a definir el proyecto y los modelos de participación. Antes os ponía un par de ejemplos de modelos de participación, ¿no? Junto con el plan de negocio, ¿cómo vamos a hacer que sea sostenible la comunidad energética? ¿Cuáles son los costes de inversión? ¿Cuáles son los costes de operación? ¿Tenemos que contratar a una persona para gestionar las altas y bajas de la comunidad energética? ¿Para gestionar los contratos? ¿O tenemos que contratar a una empresa de servicios que desarrolle esa actividad? ¿Cuánto cuesta eso? Un plan de negocio, ¿no? El mantenimiento de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y, finalmente, la constitución legal. Necesitamos tener a un experto jurídico que nos asesore. Hemos visto asociación cooperativa, nos vamos a mover principalmente entre esas figuras, pero hay que escribir unos estatutos. Los estatutos son particulares de cada comunidad energética. No basta un modelo estándar, porque va a haber después particularidades según los miembros que constituyan cada comunidad energética o el tipo de proyecto. La tercera parte sería la operación y la gestión. La ejecución del proyecto técnico hay que hacerlo bien. Cada vez vais a ver más fotos en Internet circulando de instalaciones solares que vuelan o que tienen algún incidente técnico, o hay que ejecutar bien las instalaciones fotovoltaicas, hay que garantizar la calidad de las instalaciones. La tramitación legal, que no es sencilla, porque desarrollar proyectos de autoconsumo colectivo para comunidades energéticas lleva una tramitación con las empresas distribuidoras, con la empresa distribuidora de cada zona, pero también con la comunidad autónoma, con el municipio, incluso dependiendo de la modalidad, como luego veremos, de registro incluso como productor de energía, ¿no? Por tanto, hay que estar bien asesorados para hacer la tramitación legal de estos proyectos. Y, finalmente, la puesta en marcha. La puesta en marcha y la inauguración, el momento de la inauguración, que puede ser muy satisfactorio para un proyecto de este tipo, pero es que a partir de ese momento solo acabamos de empezar, porque hay que gestionar esa entidad. Y esto es muy importante. Gestionar entidades de este tipo crea oportunidades de negocio también para empresas que quieran dedicarse a colaborar en el desarrollo de los proyectos, ¿no? ¿Cómo pueden participar los ayuntamientos, las entidades locales en estos proyectos? Bueno, pueden participar o no en la comunidad energética directamente, lo cual no significa que no puedan también contribuir al desarrollo de estos proyectos. Por ejemplo, en el caso de que no participe en la comunidad energética, también, aunque no sea miembro activo de la comunidad, pueden ceder una superficie de titularidad municipal para hacer una instalación de paneles solares que sirva para producir energía para los miembros de la comunidad energética. Claro, eso no tiene por qué ser gratis. De hecho, legalmente es más fácil que no sea gratis. Es más fácil que se plantee como con un canon, un arrendamiento que se paga por el uso de esa superficie por parte de la comunidad energética al ayuntamiento. Porque el ayuntamiento no puede decidir ceder gratuitamente. Podría hacerlo, pero ¿por qué a unos vecinos y no a otros, no? Pues si hay varios proyectos de comunidades energéticas en el municipio, ¿a cuál? Bueno, pues tendrá que licitar, tendrá que plantear un proceso de concurrencia pública. Si el ayuntamiento participa como miembro ya de la comunidad energética, además de si puede ceder una superficie por la que recibe un pago, además puede recibir energía de la propia comunidad energética. Le puede corresponder recibir el reparto correspondiente para los consumos de titularidad, en este caso municipal.
Esto complica a veces el funcionamiento de las comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque el municipio, el ayuntamiento, se tiene que regir por la ley de contratación pública. Y eso, según cuál sea la participación del ayuntamiento en la comunidad, puede complicar la propia gestión de la comunidad energética. Entonces, hay municipios que han intentado, algunos participan activamente y otros han preferido quedarse en el rol de esta primera contribución y no en el del segundo, primero por la dificultad del propio municipio de verse involucrado en el proyecto, pero también porque puede complicar también la propia gestión de la entidad, ¿no? Muchas veces al tener que utilizar reglas de contratación pública. Hace poco más de un año hicimos un estudio que compartimos aquí en ISDEFE, que yo ya he comentado en alguna otra presentación. Revisamos todas las licitaciones de autoconsumos fotovoltaicos y comunidades energéticas en España en los últimos años, para ver un poco cuáles eran las fórmulas en las que las administraciones públicas estaban planteando. Bueno, como resumen, os planteo aquí, recojo esta tabla de los tipos de canon en concesiones demaniales que encontramos, que no se rigen, en este caso, por la ley de contratación pública, sino por la ley de patrimonio. Bueno, pues hay algunas donde la concesión demanial es a cambio de una energía que se entrega a un cierto precio, o bien puede ser una renta anual. Una renta se mete en euros anuales, en algún caso encontramos también que era euros por año y por hectárea. Eran diferentes fórmulas en diferentes licitaciones que vimos de concesiones demaniales donde los municipios cedían superficies para instalación de plantas de producción de energía fotovoltaica. En este segundo caso era cuando cedían superficies más grandes, ¿no? Ya, por eso lo de hectáreas. Fijaros que en el primer caso, lo que está haciendo la comunidad energética es venderle o cederle energía al ayuntamiento, al municipio, y eso es lo que se está licitando, es ese tipo de canon, ¿no? Algunos ejemplos, os voy a poner algunos ejemplos de comunidades energéticas que yo conozco porque he tenido alguna relación con estos proyectos, ¿no? Proyectos hay muchísimos, entráis en Internet, además hay muchísimos documentos de guías, manuales de ayuda. Hay uno de Red Eléctrica de Redella que recoge también experiencias, sobre todo en el ámbito rural, muy interesantes. Tenéis bastantes. Esta es una que fue la primera que se puso en marcha en Aragón, que es un proyecto muy singular porque le costó 2 años ponerse en marcha. Y en este caso, el problema de la tramitación legal no fue la empresa distribuidora. Fueron otros problemas diferentes de ámbito más local los que retrasaron la puesta en marcha del proyecto. Desde que los paneles estuvieron puestos hasta que se pudo conectar a la red eléctrica, pasaron casi 2 años, ¿no? Un proyecto constituido por 27 entidades, 25 vecinos, el propio ayuntamiento, que sí que participa como socio, y una pyme. En este caso, como sociedad cooperativa sin ánimo de lucro. Y aquí tenéis a los promotores de la comunidad. Muy majos ellos. Carlos, que es ingeniero industrial, exalumno mío también. Y, bueno, una persona que si este proyecto salió gracias a la constancia de estas personas que creyeron, porque 2 años de tramitación de un proyecto es desesperante. Podéis entender que es muy desesperante, ¿no? Después de haber puesto el dinero, de haber hecho la instalación, tardar 2 años en ponerla en servicio. Bueno, en parte también la propia experiencia de Carlos, ingeniero industrial con 15 años de experiencia profesional en el sector eléctrico, eso le ayudó también, yo creo que ayudó a este proyecto a ser constantes. En el caso de Cerca Energía, que ya os he contado previamente, no voy a entretener, es un proyecto de escala comarcal. La potencia instalada actualmente ya son más de 700 kilovatios, se va a superar el megavatio de instalaciones. Tiene en este caso ayuda también de los fondos del Implementa. Nace de un proyecto LIFE europeo, en el que la Universidad de Zaragoza estamos participando también. El proyecto Merca Energy es una cooperativa, una comunidad energética con figura de cooperativa que promueve el Ayuntamiento de Zaragoza en el mercado de abastecimiento de la ciudad. Aquí tenéis Mercamadrid,
Pues esto es Mercazaragoza, ¿no? Es una superficie muy grande. La potencia instalada actualmente es 1 megavatio, pero el proyecto, bueno, ahí tenéis una fotografía de lo que es la superficie de Mercazaragoza. El proyecto estaba diseñado, lo diseñamos, nos pidieron a la universidad que hiciéramos el primer estudio técnico-económico de viabilidad. Ahí veis subrayadas en rojo las edificaciones que se proponían utilizar, las cubiertas, también algunos solares que están a la izquierda, rayados. El potencial de instalación en cubiertas y suelo superaba los 5 megavatios, aunque el estudio económico óptimo era alrededor de 3 megavatios, ¿no? Bueno, se ha construido ya 1 megavatio con esta figura de comunidad energética, y aquí veis algunos de los cálculos que se plantearon técnicos y económicos para este proyecto, con el objetivo de ahorrar un 27% de la factura eléctrica a partir de energía solar. Otro proyecto muy emblemático que hemos tenido en la ciudad es el barrio solar, en uno de las zonas urbanas más grandes de la ciudad. En la margen izquierda del río Ebro se planteó un proyecto muy piloto, muy original hace varios años, entre el Ayuntamiento, la empresa eléctrica EDP, la Fundación EDP y la Fundación Ecodes, donde a partir de 2 pabellones municipales se planteaba compartir la energía con la figura de autoconsumo colectivo hasta 500 metros de distancia. Como posteriormente se amplía a 2 kilómetros, habría más radio, pero veis, inicialmente el proyecto estaba diseñado para poder cubrir entre los 2 pabellones polideportivos con un radio de 500 metros una parte relevante de este barrio que se llama Actur, que está en la margen izquierda del Ebro. Hasta aquí un poco una pequeña introducción a lo que son las figuras de las comunidades energéticas. Bueno, entonces, la pregunta que viene a continuación es: si no tenemos suficiente desarrollo legal de las figuras de las comunidades energéticas en España, entonces, ¿cómo se están desarrollando los proyectos que está financiando el IDAE, ¿no? A través del Implementa? Bueno, pues lo están haciendo gracias a la figura del autoconsumo colectivo. Es decir, entre tanto tenemos más instrumentos legales del lado de las comunidades energéticas, estamos utilizando el autoconsumo colectivo de energía que está recogido en el Real Decreto 244/2019, previamente en el Real Decreto Ley 15/2018, que modifica el Real Decreto de 2015 del autoconsumo colectivo. Si recordáis, en 2015 aparece el primer Real Decreto de autoconsumo en España, que permite hacer algunas cosas ya en esta línea de generación distribuida a nivel urbano, rural, etcétera. Pero recordéis que ahí aparece el famoso impuesto al sol, donde se penalizaba, ¿no?, en parte también la producción local de energía. Eso desaparece con el Real Decreto Ley 15/2018, donde se deroga esa parte del Real Decreto de 2015, pero no es hasta el Real Decreto 244/2019 donde aparece ya la regulación que permite la gran expansión, la gran penetración que hemos tenido desde 2019 hasta 2024 del autoconsumo, como hemos visto anteriormente. Es decir, que tengamos en España 8.000 megavatios de autoconsumo se apoya principalmente en estos instrumentos jurídicos de 2019, ¿no? El autoconsumo individual, que seguro que conocéis, es aquel en el que un consumidor individual, residencial, comercial o industrial, del tipo que sea, o una administración pública, hace una instalación de producción de energía que no tiene por qué ser renovables, ¿eh? No tiene por qué ser renovable. El autoconsumo no está limitado a energía de origen renovable. Aunque sí que luego ya veremos que hay algunos mecanismos dentro de lo que es el autoconsumo que solo se puede aplicar con energías renovables, pero en general se podía utilizar cualquier tecnología para este tipo de instalaciones. ¿Qué sucede? Que hemos visto antes que las más competitivas son hoy las energías renovables y en particular la energía solar es la que nos permite utilizarlas a pequeña escala. Bueno, pues simplemente producimos la energía solar y la inyectamos en la instalación interior del consumidor. El contador, los contadores desde 2018
Son contadores electrónicos en España, todos los contadores del país. En este caso, contador bidireccional que nos permite tanto que registre los periodos en que estamos consumiendo energía como los periodos en que hay un excedente y vertemos energía a la red eléctrica. Vamos a hablar mucho a continuación de vertidos, en qué caso se puede hacer, etcétera, etcétera. Ya os adelanto que en instalaciones hasta 15 kilovatios no hay que pedir permiso a la empresa distribuidora y yo puedo inyectar los excedentes a la red siempre que cumpla con la legislación técnica, en este caso el reglamento de baja tensión, ¿no? Por tanto, si yo no estoy consumiendo toda la energía que estoy produciendo instantáneamente y tengo menos de 15 kilovatios, la puedo inyectar a la red eléctrica. En el caso de la derecha, lo que tenemos es un autoconsumo colectivo. Por ejemplo, en un edificio de viviendas, aunque luego veremos otros casos, donde el consumidor 1 y 2 se ponen de acuerdo para poner dinero para hacer una instalación solar de producción de energía eléctrica, piden permiso a la comunidad de propietarios, que según la ley de propiedad horizontal dice que hay que reunir el 30% de votos a favor de los vecinos, ni siquiera mayoría, el 30% es suficiente según la ley de propiedad horizontal. Si se aprueba, entonces se concede a estos dos vecinos el uso de la cubierta para hacer esa instalación. Que tiene que contar con un con un contador de generación propio. ¿Por qué? Porque este contador cada hora va a medir la producción de energía y después va a haber un balance contable de energía entre lo que haya medido este contador de producción y lo que hayan registrado los contadores de consumo, los contadores particulares de cada uno de los consumidores. Luego veremos cómo se reparte la energía, etcétera, y en qué casos se puede o no inyectar esa energía excedentaria a la red eléctrica. ¿Cuáles son las modalidades de autoconsumo que permite la legislación española? No vamos a hablar aquí del autoconsumo aislado de red, aquel que corresponde a que tenemos una granja que no le llega acometida eléctrica y se ponen unos paneles solares, se regirá solamente por la legislación de ámbito técnico, ¿no? Pues por el reglamento de baja tensión, tendrá que legalizar la instalación en industria, etcétera. Pero no le aplica la legislación de autoconsumo, porque está aislado de la red. La legislación que tenemos en España aplica autoconsumos conectados a la red eléctrica, que diferencia entre autoconsumo conectado a red sin excedentes y con excedentes. En el caso de sin excedentes, todo lo que producimos lo tenemos que consumir. En el caso de con excedentes, si nos lo permite el caso, podremos también verter esos excedentes a la red y recibir una compensación económica, unos ingresos por la venta de esos excedentes. En el autoconsumo sin excedentes no se puede inyectar la energía a la red en ningún momento. Es decir, no es que sea un balance donde yo puedo inyectar en algunos momentos y en otros consumo, que es el modelo de net metering que existe en otros países. Aquí no. Autoconsumo sin excedentes significa en ningún momento. ¿Vale? Instantáneamente no se puede verter energía a la red. Para eso se instala un mecanismo antivertido que garantice que se cumpla esta condición, que está regulado técnicamente en la Instrucción Técnica Complementaria número 40 del Reglamento de Electrotécnico de Baja Tensión. Si pasamos a la modalidad de autoconsumo con excedentes, vamos a encontrar dos casos. Uno, con excedentes acogidos a compensación y otros no acogidos a compensación. ¿Qué significa esto? Que voy a desarrollar con detalle en las siguientes diapositivas. En instalaciones de generación renovable, aquí sí que aparece la palabra renovable, el autoconsumo puede ser en general con cualquier tecnología. Recordar que si era para una comunidad energética renovable, tenía que ser energía eléctrica o térmica. Podía ser eléctrica o térmica. Aquí estamos hablando de energía eléctrica, ¿vale? Este Real Decreto solo regula el autoconsumo de energía eléctrica. Bueno, energía renovable. De potencia de generación inferior a 100 o igual a 100 kilovatios, podemos acogernos a esta modalidad, donde la ventaja es que en la propia factura de consumo me aparece con signo negativo el valor de los excedentes que yo esté vendiendo a la red eléctrica. Es decir, no tengo que darme de alta como productor, que tendría que, es el caso de no acogida a compensación. En el caso de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación,
tendré una factura por lo que yo estoy consumiendo y tendré otra factura por los excedentes que esté vendiendo a la red eléctrica cuando me sobre energía. Y tendré que darme de alta como productor en el registro de productores. Es decir, ya administrativamente es más complejo. Y económicamente tendré que hacer algunas declaraciones de impuestos o tendré que tenerlo en cuenta a nivel fiscal también, que me tengo que dar de alta como productor. Claro, para un consumidor pequeño esto es un lío, ¿no? Por eso se permite en instalaciones hasta 100 kilovatios que no me tenga que dar de alta como productor y que en la propia factura de consumo me venga tanto lo que tengo que pagar por lo que aún sigo demandando de la red como lo que me están ingresando por los excedentes que estoy vendiendo a la red eléctrica en algunos momentos del mes. ¿Vale? Hablaré un poquito más luego de esto. La opción de modalidad de compensación con excedentes, o compensación de excedentes, perdón, es voluntaria. Es voluntaria. Es decir, las instalaciones de menos de 100 kilovatios renovables pueden, si quieren, acogerse al mecanismo de compensación simplificada, pero no es obligatorio, es voluntario. Entonces, podrían también acogerse a la modalidad de excedentes no acogidos a compensación, con excedentes no acogidos a compensación, ¿vale? O sea, esto es voluntario para los consumidores hasta 100 kilovatios de potencia de generación inferior a 100 kilovatios. Dime. Casos de utilización porcentuada de BIM, por ejemplo, no hay una opción intermedia para que te puedas abonar al año, por ejemplo, solo si fuese un periodo de 3 meses. Sí. ¿Quieres decir estar en diferentes modalidades a lo largo del año? Bueno, verás que se pueden hacer cosas. Luego lo veremos, sí, se pueden hacer cosas. Sí que os puedo adelantar. Se puede cambiar de modalidad de autoconsumo creo que recordar, cada 4 meses. Entonces, yo puedo estar en una modalidad y cambiar, si tengo derecho legal a cambiar, que solo sería en el caso de consumidores de menos de 100 kilovatios que quisieran voluntariamente acogerse a compensación o bien darse de alta como productores. ¿Vale? Que es raro, porque es mucho más ventajoso estar en esta modalidad, en principio, más simple para consumidores que sean de pequeña potencia, ¿no? Dice el artículo 14 del Real Decreto 244/2019 que el mecanismo de compensación simplificada consiste en un saldo en términos económicos de la energía consumida con los siguientes casos. Dice, en el caso de que se disponga de un contrato de suministro con una comercializadora libre, la energía horaria consumida será valorada al precio acordado con la comercializadora, el precio de mi contrato de la luz, y B, la energía horaria excedentaria será valorada al precio acordado entre las partes. ¿Eso qué significa? Que yo puedo acordar con la comercializadora a qué precio me va a comprar los excedentes. Si soy un consumidor pequeño, no tengo ninguna capacidad de negociación, pero si miráis las ofertas publicadas de las empresas eléctricas, para los casos de autoconsumo siempre ofertan dos precios. El precio al que voy a pagar la energía que demanda de la red y el precio al que la compañía comercializadora me va a comprar energía excedentaria que yo tenga. Hay que tener cuidado con esto porque hay veces que el precio de los excedentes es muy atractivo cuando el precio de la compra de energía igual no es tan favorable al consumidor. Y realmente yo voy a tener pocos excedentes o debería tener pocos excedentes si la instalación está bien dimensionada y lo que me interesa es que el precio de compra de energía de lo que siga comprando la red sea barato. ¿Vale? Cuidado porque a veces el marketing, ¿no?, nos enfoca más a ver que el precio de los excedentes es muy bueno, lo que nos van a pagar por los excedentes, pero hay que ver que el precio al que compramos la energía que seguimos demandando de la red sea favorable para nuestros intereses, ¿no? En el caso de que yo tenga un contrato... Sí, dime, Ana. Sí, el almacenamiento de energía es el tema de moda. Lo que pasa es que todavía el precio de las baterías no ha bajado lo suficiente
a esta escala, a escala de pequeños consumidores, para que sea rentable un proyecto de autoconsumo solar con baterías. Pero hay mucha gente que lo está haciendo. Es decir, ya no estás mirando el retorno de la inversión, estás mirando tu independencia energética. En este caso, eso va acompañado de un dimensionamiento también diferente de la instalación de producción de energía. Porque es diferente dimensionar solamente para tu propio consumo en las horas en que vas a usar la energía en horas solares, que dimensionar pensando en que vas a tener una batería y que puedes cubrir más horas de tu consumo, ¿no? De momento el coste no ha bajado lo suficiente. Y curiosamente, aunque es verdad que el precio en las horas solares cada vez va a ser más bajo, y lo voy a comentar después, sin embargo, todavía las comercializadoras están ofreciendo precios relativamente atractivos por la venta de los excedentes. Te encuentras fácilmente 10 céntimos de euro kilovatio-hora, que no es sostenible, en el tiempo, ¿no? Con lo cual, de momento, el precio al que te venden al que te compra los excedentes la comercializadora es, bueno, es razonable, ¿no?, para el proyecto. No incentiva lo que tú planteas de meter batería. Llegará. Claro, es lógico que vaya bajando el precio que se paga por los excedentes porque no tenía sentido precios tan elevados. No está de acuerdo al mercado. Sí, precisamente la otra alternativa es, ¿qué pasa con los consumidores que en vez de tener un contrato con una comercializadora tienen un contrato PVPC regulado? ¿A cuánto se les retribuye el precio de los excedentes? Pues directamente al precio del mercado eléctrico, que es lo que dice aquí el artículo 14 del Real Decreto, ¿no? La energía horaria será valorada al coste horario de la energía del precio voluntario directamente. Bueno, aquí tenía algunos ejemplos que he tomado directamente de la guía profesional de tramitación del autoconsumo. He utilizado los documentos del IDAE porque, bueno, tienen muchísimas ilustraciones, seguramente los estáis usando también. Hay dos documentos que os recomiendo. Uno es la guía profesional de tramitación de autoconsumo y el otro es la guía del autoconsumo colectivo, ¿no? Los dos están muy bien. Y en particular de la guía profesional de tramitación del autoconsumo, he tomado aquí el ejemplo que aparece allí para un consumidor de 5 kilovatios que consume 200 kilovatios hora al mes, que estaría pagando de término fijo aquí 12,50, bueno, los precios no están actualizados, ¿eh? De término variable, pues un precio de compra de energía determinado y de peajes y de compra de energía de mercado. Al final eso resulta una cierta factura y opta por una instalación de autoconsumo de 1,5 kilovatios pico con una generación de 180 kilovatios hora al mes, donde le pagaban generosamente 130 euros megavatio hora, que ahora hemos visto que esto es la tercera parte, ¿no? Contando que el precio de mercado fuera 150. Con un autoconsumo de 68 kilovatios hora y unos excedentes de 112 kilovatios hora. ¿Qué sucede en el ámbito doméstico? En el ámbito residencial lo que sucede es que ponemos instalación solar y si no tenemos carga eléctrica durante las horas solares, estamos perdiendo, como en este ejemplo que es bastante realista, estamos aprovechando un tercio y tenemos 2/3 de excedentes, ¿no? Tenemos un 34% de aprovechamiento de la energía que estamos produciendo. Eso es un aprovechamiento muy bajo. De hecho, seguramente lo sabéis, que hay muchas subvenciones para autoconsumo que tienes que justificar que vas a autoconsumir el 80%. Y, claro, en instalaciones domésticas esto es muchísimo más difícil. Si no tenemos alguna carga eléctrica que coincida con las horas solares, ¿no? Bueno, en este caso, este consumidor en esas condiciones, claro, tiene muchos excedentes y además tiene un precio muy generoso por esos excedentes. Por eso el cálculo le sale un ahorro de la factura del 58%. Pero esto no es realista a día de hoy. He sacado el ejemplo de la guía del IDAE, ¿eh? Pero es para que veáis que este ejemplo a día de hoy no aplicaría, porque una instalación con tantos excedentes, recibiendo un tercio de por esos excedentes, tendría un ahorro muchísimo menor. La compensación de excedentes no serían
14,56, sino que sería la tercera parte. Por tanto, la factura no le bajaría tanto. Bueno, aquí tenía otro ejemplo. En el ejemplo de la factura anterior, como el consumidor está acogido a compensación, en la propia factura aparecen lo que sigue pagando por la energía que demanda de la red y aparece en negativo los ingresos que recibe de la venta de excedentes, con el acuerdo al que haya llegado con su comercializadora, ¿no? O si es PVPC, al precio del mercado horario. Pero, ¿qué sucede si ese consumidor no se acoge a compensación? Pues que entonces tendrá dos facturas. Tendrá una factura por la compra de la energía, por la energía que siga comprando tendrá su factura y recibirá otra factura por la venta de la energía. Es decir, no tendrá todo en la misma factura, sino que tendrá dos. Una donde seguirá pagando por la energía que siga comprando y la segunda factura por el ingreso de los 20,33 euros por la compra de la energía, por la venta, perdón, de la energía excedentaria, ¿no? Os pongo un ejemplo de una factura real en vez de un ejercicio, un caso de la guía del IDAE. Os pongo aquí el caso de una factura real. Aquí está la factura completa. Hago un zoom en los términos de la factura y, bueno, pues aquí vemos que este consumidor que está acogido a compensación de excedentes sigue pagando por la energía que sigue comprando de la red 5,39 euros al mes. ¿Por qué paga poco? Porque se supone que tiene una instalación bien dimensionada y que está autoconsumiendo una parte importante de la producción, está contribuyendo a reducir su factura, porque deja de comprar energía de la red, la está produciendo localmente, ¿no? Y, de hecho, tiene muy pocos excedentes, porque solo está ingresando, no llega ni a un euro, que es la línea que aparece en negativo en la propia factura. Recordar, instalaciones de generación renovable menos de 100 kilovatios, me puedo acoger a compensación de excedentes, que es el mecanismo simplificado. Bueno, la restricción es que en ningún caso, dice el Real Decreto del año 2019, en ningún caso el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida en el periodo de facturación, que no será superior a un mes. ¿Qué significa? Esto tiene que ser mayor que esto, o esto no puede ser superior a este valor de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice aquí? El valor económico de la energía horaria excedentaria no puede ser superior al valor de la energía consumida de la red. Puede llegar a ser cero. El término variable de la factura eléctrica puede llegar a ser cero, pero no puede ser negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchos excedentes y mi factura llega a cero en la parte del término variable? Que la comercializadora estará vendiendo mis excedentes al mercado, pero yo no los estaré viendo en mi factura. Porque por debajo de cero yo no sigo recibiendo compensación de excedentes. Y ahí es donde nace el concepto de la batería virtual, mal llamada batería virtual, que yo llamo monedero virtual. Bueno, y que muchas comercializadoras ya han empezado a llamarle así, ¿no? Monedero virtual. Porque no es una batería, ni física ni virtual. ¿Qué es lo que hace la comercializadora? Vende el excedente restante y lo que hace es ese dinero que corresponde a la venta de nuestros excedentes, que no nos lo ha podido dar en nuestra factura porque ya hemos llegado a cero, nos lo da, como quiera, en otro suministro que tengamos con la misma compañía, en la factura de otro mes, donde pueda compensarnos esa diferencia. Es un dinero que la comercializadora está ingresando por la venta de un dinero, perdón, por la venta de unos excedentes que son nuestros. Entonces, ojo con esto, porque esto no es una batería, simplemente es un dinero, ¿vale? Que la comercializadora está, unos excedentes que la comercializadora está valorizando económicamente, y ese dinero a mí me lo pueden retornar por otro camino. Por eso veis que encaja mejor llamarlo monedero virtual, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay algunas comercializadoras... Obligación no. Obligación no. Obligación legal no, depende del acuerdo al que tú llegues con la comercializadora, ¿no? Por lo menos no está escrito en ningún sitio que sea una obligación legal de la comercializadora el devolverte, digamos, ese dinero extra, ¿no? De los excedentes que no estás compensando en este mecanismo. ¿Perdón? Claro, claro, tú tienes que... No, o sea,
claro, tú tienes que llegar al acuerdo con la comercializadora para que te dé ese ingreso extra que te corresponde, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se le llamaba al principio batería virtual? Porque las primeras comercializadoras que empezaron con esta idea de ese dinero lo vamos a retornar al consumidor, bueno, pues en vez de retornarlo en euros, dividían por un precio del kilovatio hora y lo que te daban eran kilovatios hora. Mira, has acumulado 10 kilovatios hora. Bueno, has acumulado 10 kilovatios hora, ¿a qué precio? Al precio que la comercializadora ha determinado. Pero al final son euros, ¿no? ¿Veis un poco? Aunque me digan que son kilovatios hora, bueno, pues es una forma de retornarme el valor económico de esos excedentes que yo no he podido compensarme con el mecanismo de compensación simplificada, ¿vale? Solo en ese caso. No, tú compensas donde tengas la instalación solar. Sí. Si esos excedentes no puedes valorizarlos porque ya has llegado a cero en la factura, en el término variable, pues entonces tienes que ver cómo te lo retornan, ¿no? En otra factura de otro mes o por otra manera. Vamos, que te podrían dar un cheque. Quiero decir que es que da igual, como sea, ¿no? Espera. ¿Perdona? ¿Sí? En cualquier punto de suministro que tú tengas, en cualquier otro contrato, en cualquier parte del país, sí, sí. Sí, perdona. Claro, claro, sí, sí. De hecho, hay una práctica comercial en muchas empresas comercializadoras y es que si tú tienes varios contratos de suministro y no puedes compensarte en una factura, te lo compensan en otra de otro suministro que tú tengas con ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí había dejado un dibujo en el centro que no he explicado porque entendía que no tenía mucho sentido y es que yo tengo una producción solar, tengo una curva de demanda que sería la curva en azul y lo que hago es autoconsumir la parte que está en verde. Lo que está en naranja son los excedentes que estoy generando y que es lo que estoy o compensando o vendiendo, ¿no? Y en azul la energía que sigo comprando a la red eléctrica. Hay que tener claro que la energía solar, si no tengo instalaciones de almacenamiento, no me va a permitir llegar a mucho más del 30 al 40% de mi cobertura, de cubrir más de ese porcentaje de mi demanda, ¿no? Y por tanto el ahorro en la factura va a ser limitado. A mí me asusta a veces cuando escucho a algunos representantes, generalmente políticos, decirle a los vecinos que la luz va a ser gratis. No, la luz no va a ser gratis, porque hay que seguir pagando conceptos en la factura de la luz y además la energía solar, si no hay sistemas de almacenamiento, no me permite cubrir más que una parte. Eso sí, eso es un ahorro, ¿no?, que va directamente a mi factura, porque esa energía se produce localmente y ya no tengo que comprarla. Bueno, finalizo con esto. El autoconsumo colectivo. En el autoconsumo colectivo, entonces, lo que vamos a tener son unos coeficientes de reparto. Los dos vecinos que se habían puesto de acuerdo para producir energía en ese edificio deciden, como se llevan muy bien, los dos han puesto la mitad del dinero de la instalación, se van a repartir la producción horaria al 50%, con un coeficiente fijo todas las horas del año. Ese sería un modelo, un ejemplo de reparto. O, en este caso, podría ser una instalación, por ejemplo, de titularidad municipal, donde tiene en un solar una instalación solar fotovoltaica que inyecta a la red eléctrica, porque en aquel caso era en red interior del edificio, pero aquí la inyecta a la red eléctrica y a través de la red de distribución llega pues, a un polideportivo y a unas escuelas, por ejemplo, ¿no?, un colegio. Y decide que el reparto óptimo por los consumos que hay en los edificios es que el 70% vaya al polideportivo y el 30% vaya a la escuela. Bueno, esta es una forma de reparto que fue la inicialmente contemplada de coeficientes fijos en el Real Decreto 244, pero con posterioridad en la Orden Ministerial 1247-2021 se contempló la posibilidad de que los coeficientes de reparto, en vez de ser fijos para todas las horas del año, pudieran ser
coeficientes horarios de reparto diferentes para cada hora del año, con la única condición de que hay que comunicarlos por adelantado, por antelación, ¿vale? Y solo se pueden cambiar cada 4 meses. Entonces, esto nos da mucho juego. ¿Por qué? Porque esos coeficientes que se pueden fijar con cualquier criterio, es decir, esa voluntad de los participantes en el proyecto, puede ser ahí puesto, ¿no? De la potencia económica, de la potencia factural, de la aportación económica de los participantes o cualquier otro criterio. Vamos a suponer que esto, en vez de ser un polideportivo, fueran las piscinas del pueblo, ¿no? Y esto fuera en la escuela. Justo hay una complementariedad entre las curvas de consumo, porque la escuela está abierta justo en los meses en que no está abierta la piscina, y al revés. La piscina abre de mediados de junio a principios de septiembre, justo cuando no está cerrada la escuela. ¿Qué tendría sentido entonces? Que calculáramos coeficientes de reparto, horarios, para que el consumo, para que compartir la producción de la instalación de generación solar al polideportivo, a la escuela, que es el ejemplo de la escuela y la piscina, a la escuela durante todo el año, este coeficiente que fuera un 1 prácticamente durante los 10 meses del año de cole, y en verano poner aquí a 0 y este que estaba a 0 durante el resto del año ponerlo a 1 durante todas las horas del verano, ¿no? Eso se puede hacer desde el año 2021, pero exige un esfuerzo, porque hay que calcular coeficientes de reparto que pueden llegar a ser diferentes cada hora. Siempre hay que comunicarlos por adelantado. ¿Por qué? Porque la empresa distribuidora, cuando luego vaya a hacer la factura, tiene que tener esa información por adelantado, ¿no? Luego, fijaros que va a tener que leer de la lectura de este contador de generación, con el reparto que nosotros hayamos asignado, tendrá que descontar de lo que haya consumido esta instalación, tendrá que descontarle la energía que le correspondía de este contador, según el porcentaje en cada hora. Entonces, este proceso se hace, como digo, de comunicación por adelantado, con unos formatos de ficheros que luego os comentaré, que también genera una actividad muy interesante para gestionar la instalación. Por eso, de nuevo, igual que en el caso de las comunidades energéticas, para concluir esta primera parte de la mañana, os aporto la reflexión de que esto genera oportunidades también de actividad, ¿no? Hará falta gente, ingenierías o consultoras que se dediquen a la gestión de autoconsumos colectivos con coeficientes horarios. Habrá que comunicárselo a la empresa comercializadora cada 4 meses para que se lo comunique a su vez a la distribuidora, etcétera. Si queréis, hacemos un descanso, ¿vale? De media hora, ¿no? Entonces, en media hora continuamos otra vez con la siguiente, continuaremos con el autoconsumo colectivo y el resto de contenidos de la charla.